Fue presidente del Grupo Vapro, estuvo también como director ejecutivo de ARBA, y es una persona respetada. Por lo pronto, al hablar de respeto, hablamos de reconocimiento. Pero como esto es muy dinámico y son todos, diríamos, a la política la componen momentos, vamos a ver en qué momento está en lo personal y vamos a hablar un poco del contexto, con este cambio profundo que se produjo a partir del 10 de diciembre. Santiago Montoya, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por la paciencia para empezar esta entrevista, ¿no? Alguien decía, empecemos por el principio, ¿no? No podemos escapar a esto que nos está ocurriendo a los argentinos. Ver figuras que hace muy poco tiempo la veíamos emblemática, de repente respondiendo a la justicia. ¿Qué le causó a usted la detención de Lázaro Báez? De Jaime primero, Lázaro Báez después. Bueno, son personas, yo la verdad que personalmente no he conocido a ninguno de ellos. Yo nunca me ha tocado participar dentro de lo que era el gobierno nacional en esa etapa, pero por supuesto que eran figuras emblemáticas, como usted dice. Y bueno, a mí me parece bien que la justicia finalmente haga cumplir sus procedimientos, ¿no? Me parece que eso es algo que necesitamos para terminar de darle legitimidad al Estado. Yo, como recaudador tributario, no me he cansado, digamos, durante un tiempo me ha tocado ahora orientar incluso para participar en algunos eventos de tipo académico y orientar un posgrado de lavado de dinero a nivel universitario. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, y me ha tocado hablar y muchas veces y ser consultor sobre el tema tributario, y siempre he dicho, uno de los grandes límites que tiene la Argentina para terminar de hacer cumplir la ley es ganar en legitimidad. Ganar en legitimidad es, cuando uno lo mira desde el punto de vista táctico de corto plazo, uno dice, bueno, el organismo tributario tiene que tener mejores bases de datos y funcionarios más capacitados y tiene que apretar más. Pero al final del día, cuando usted lo mira a largo plazo, usted se va a dar cuenta que las sociedades solamente cumplen adecuadamente el pago de tributos cuando ese organismo tributario realmente trabaja bien y todas las herramientas, pero a su vez cuando la sociedad finalmente le otorga legitimidad al Estado. Ve lo que está haciendo ese ente, ¿no? Claro, y una de las cosas donde a veces la legitimidad se ve menoscabada y donde la sociedad tiene menos predisposición a pagar los impuestos es cuando ve que no se hace cumplir la ley con aquellos que estuvieron vinculados al poder y que tienen cosas para explicar. Entonces, desde ese punto de vista me parece que está bien. Digamos, bueno, ya lo está diciendo toda la clase política, que lástima que esto pasa recién después de años y que... Bueno, los jueces se despertaron. Aparentemente tienen miedito por ahí y dicen, vamos a despertarnos a ver qué pasa con nosotros. No es lo óptimo, pero es lo que tenemos y no está mal, digamos, que en algún momento lo Sí, haga. sí, por supuesto. No obstante, digamos, yo quiero, digamos, levantar una alerta con respecto a estos temas, porque en el debate público en todos los últimos días estamos con asuntos, digamos, que el Panama Papers, todo eso está muy bien y está bien que se sepa y quiero que quede claro que nos sirve para avanzar un pasito. Pero los que nos están viendo en este programa y los amigos que están ahí con las cámaras y la gente que veo por aquí del equipo de producción de ustedes, tiene un problema concreto que es ir a comprar al supermercado la comida. Lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano, tiene que pagar la cuenta del colegio, tiene que pagar la carnicería, tiene que pagar el transporte, la luz, el gas. Y bueno... hay que ver muy lejos para ver la relación entre una cosa y la otra. O sea, creo que necesitamos encaminar esto de una vez y ocuparnos de las cosas que tenemos en la agenda de la gente. Perdóname, esto se llama inflación, esto se llama recuperar el salario, esto se llama que los jubilados tengan una canasta propia, no de 4.000, sino de los 10.000 que les está necesitando para sus remedios y para sus alimentos. Sí. Sí, yo creo que indudablemente cuando hay algo que es normal y es que esto se da, como dicen en el ambiente más religioso, dicen urbi et orbi, en el sentido de que en todo el mundo y en todos los tiempos y universalmente, de que hay una demanda social cuando el bolsillo nuestro está más flaco, la gente siente que alguien se llevó su plata
y bueno, obviamente lo primero que hace es... El órgano más sensible. Claro, el órgano más sensible lo primero que hace es, digamos, demandar que los que desde el imaginario público parece que se la llevaron, que den explicaciones a la justicia. Cuidado que de la justicia, si la justicia es seria, no todos van a ser culpables, porque claro, acá tenemos que cuidarnos de no ser nosotros los jueces, dejemos que la justicia evalúe y tengamos el margen para que no todos los que nosotros creemos que son culpables lo sean. Entonces digo, pero dicho esto, indudablemente que la justicia esté actuando está bien, a la gente que le falta el bolsillo por ahí le ayuda a aliviar la bronca inicialmente, pero cuando llegue la semana que viene y la subsiguiente y venza la cuota del colegio y pase el otro mes, no va a alcanzar con eso. Y vamos a necesitar finalmente resolver una cuestión que yo lamento mucho, que el espacio político en el cual yo estuve trabajando, cada vez que ha llegado al poder ha significado el regreso de la inflación. Esto es una cuestión que yo la verdad que no estoy cómodo con esto, porque creo que una cosa era hace 60 años cuando todos los países tenían inflación y otra cosa es ahora. Entonces yo creo que gobernar con inflación es un modelo político que me parece que no sirve, que nos desordena, que ahuyenta el crecimiento, que no favorece la creación de empleos de calidad. Y los resultados están a la vista. Y creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de esto, pero hoy en día a la hora de, y lo digo desde este lugar porque se han enojado conmigo mis compañeros porque decían que cuando estábamos gobernando yo hablaba de la inflación. Miren ustedes los resultados que tenemos por no hacernos cargo de un problema y no ocuparnos. No haber focalizado. Es decir, yo siento que en este momento... Los que tuvimos, no sé si la inconsciencia o la audacia o la valentía, ver la realidad. En su momento de hablar, de decir, como yo recién le estaba en la previa comentando de notas publicadas donde yo hace 2 años, 3 años atrás estaba hablando, de decir, cuidado con la inflación, que la inflación está carcomiendo el bolsillo de la gente. Y cuando llega la hora de la elección, la gente tiene que decidir si votar al que reconoce su problema o al que no lo reconoce. Y si no lo reconoce significa que no se va a ocupar. Seguro. Bueno, si uno lo reconoce no significa que lo va a resolver, pero por lo menos tenemos cierta expectativa. Y hoy estamos en un gobierno que fue votado, digamos, obviamente sabiendo que la situación era muy difícil, porque una inflación estructural de 4 o 5 años no es fácil de resolver. Incluso con efecto retardo, porque la emisión monetaria, que se le había ocurrido a alguien que la emisión monetaria descontrolada o muy masiva no generaba inflación, y no genera inflación cuando la economía está creciendo, cuando hay mucha confianza y cuando los agentes económicos demandan pesos, pero cuando hay desconfianza, de hecho que se traducía en el cepo al dólar, en la continua presión sobre el dólar, la gente no quiere pesos. Y si yo empapelo con plata, voy a tener más inflación. Y el efecto retardado de la inflación de la emisión monetaria es de 6 a 12 meses. Entonces, viniendo al momento concreto de hoy, yo creo que hoy se nos presenta claramente una encrucijada donde yo me permito dejar por un momento de lado todos los entretelones periodísticos sobre las detenciones y los carpetazos internacionales. No podemos escaparnos de eso, ¿no? No, yo digo, ya lo tratamos, está vayamos bien, al fondo. Está bárbaro, la gente tiene que saber que no hay impunidad, esto es fantástico. Pero el mes que viene con la no impunidad no comemos. Yo me pregunto si un trabajador le da de comer a su familia con la imagen de uno de estos personajes presos. ¿No es cierto? Le explica, mira, hoy no tenés para comer porque fulano está preso. Sí, está bien, pero... Basta de pantalla, basta de pantallas, no pantallas de televisión, sino pantallas políticas. Me parece que claramente nosotros tenemos 2 esquemas que hoy en día parecen surgir. Tenemos el recuerdo de un gobierno que no nos aumentaba las tarifas, ¿sí? Porque hoy lo que la gente tiene masivamente es una devaluación, aumentos de tarifas y un empuje, un salto de precios, movilizado por todo esto, ¿no? Entonces teníamos, la gente por ahí, muchos plantean, bueno, pero teníamos un gobierno que no nos aumentaba las tarifas, pero nos empapelaba con pesos. Billetes, claro. Pero ¿qué pasa? Y del otro lado tenemos un gobierno que nos viene y nos dice, mirá, las tarifas así no podían seguir, pero me siguen aumentando los precios y las paritarias no alcanzan. No. Entonces,
Lo que ocurre es que verdaderamente hay una conexión entre la inflación y los retrasos tarifarios, en el sentido de que ya había síntomas, tanto cuando había cortes de luz que fueron repetidos en inviernos y veranos varios de los últimos años, cuando tenemos que pagar la importación de la energía, tanto del gas como de la electricidad y del petróleo, donde nosotros estamos diciendo, miren que hay un costo de producir esa energía y entregársela a cada consumidor, un costo que no lo inventamos nosotros ni que es porque seamos de derecha ni de izquierda, sino el que va a Uruguay, el que va a Brasil, hoy en día muchísima gente ha ido a Brasil, el que va a Chile, ¿por qué no le pregunta a un chileno, a un brasilero, a un uruguayo cuánto paga la electricidad en su casa para que se convenzan que esto no es una cuestión de izquierda o de derecha, sino que la electricidad tiene un costo, el gas tiene un costo? Es una lógica. Entonces, una vez, yo puedo decir, bueno, mientras el Estado tiene plata, a lo que no cobra por la tarifa, lo pone el Estado. Y entonces la gente puede tener una tarifa baja. Eso no es bueno desde el punto de vista de la eficiencia, porque la gente después desperdicia, derrocha energía, pero supongamos desde el punto de vista de la plata y de la inflación, es neutro. Quiere decir, yo tengo tarifas bajas, como eso no alcanza para producir la energía y entregársela a la gente, me deja un agujero fiscal, pero el Estado viene y pone 80.000, 100.000 millones y lo tapa. Pero ocurrió un hecho nuevo sobre el final del mandato del gobierno anterior. Y es que el Estado llegó al final del mandato exhausto, sin plata, y con un déficit fiscal que hoy estamos discutiendo si ha sido de 6 o 7 puntos. Entonces, Santiago, en esto, perdón, ¿no? Digo, claro. acá que estamos acostumbrados a pivotear en extremos. Sí. Digo, ¿qué es? O sea, ¿un Estado intervencionista, como lo que venimos viviendo, o una economía de mercado? Porque acá estamos... Economía de mercado yo creo que ya no existe en el mundo, todo el mundo regula, ¿verdad? O sea, se regula. Yo creo que uno podría tener un Estado que quiera hacer todo por sí mismo o un Estado con una fuerte presencia reguladora. Ya la historia del Estado con la economía libre, donde los mercados funcionan de manera romántica, creo que no lo aplica nadie en el planeta, ¿no es cierto? Entonces me parece que por ese lado no podemos ir. Pero yo quería ir a dos modelos teóricos. Uno sería, me mantienen las tarifas planchadas, me regalan la luz, para decirlo sencillo, y el Estado paga, pero cuando se le termina la plata emite, y cuando emite me termina generando inflación donde lo termino pagando yo a través de la pérdida del poder de mi salario. Entonces, son tarifas bajas con inflación y la otra sería tarifas altas, pero sin el componente inflacionario. Hoy lamentablemente estamos en una transición donde me parece que estamos en el peor de los mundos, que tenemos las tarifas altas y la inflación. Yo creo que ahí es donde nosotros estamos viendo que lo que yo desde el punto de vista, insisto, crítico, constructivo, y yo le agradezco la demasiado generosa presentación que me hizo, pero yo creo que si uno de las personas que nos está viendo pone y busca, se va a fijar que yo lo dije antes, y no veo por qué ahora no voy a decir que me parece que el gobierno debe esforzarse, el actual gobierno, el gobierno del presidente Macri, debe esforzarse en mostrarle a la gente cómo pasamos de ese escenario donde había inflación pero me regalaban la luz, a un escenario donde la luz cuesta lo que tiene que costar, pero la inflación tiene que bajar. Ahí lo llevo a un punto. Este fenómeno que usted está mostrando, y que puede derivar en movimientos gremiales fuertes, este fenómeno está pasando en Francia en estos momentos, donde se da la misma pauta, con un gobierno que ya viene con una política y que cambia esa política de izquierda socialista francesa, cambia y hace que el movimiento obrero, junto con el movimiento estudiantil, me estoy acordando del año 68, empuje a que se busque una realidad de que esa inflación, que Francia no la tiene prácticamente, empiece a notarse. Sí, yo quiero contarles algo que fue para mí muy notable. Hace un año y algo, en una gira relámpago que tuve por Alemania y Finlandia para buscar inversiones tecnológicas, para promover inversiones tecnológicas para la provincia de Buenos Aires, llegué a Finlandia justo el día en que al día siguiente había un paro general en Finlandia. Era el primer paro general en décadas. Yo me sentí muy mal porque dije, justo llego yo y les traigo una huelga general a Finlandia.
Pero el embajador, nosotros ahí en Argentina tiene un embajador increíblemente de lujo en Finlandia, el embajador Pierini. Me estuvo contando el proceso que vivió Finlandia. Finlandia, ustedes saben que es uno de los paradigmas del estado de bienestar. Sí, sí. Ustedes saben que ahí es donde más evolucionado está el Estado, en los países escandinavos en general, pero en Finlandia en particular. Pero ¿qué pasó con Finlandia? Que cuando empezó la crisis económica europea a profundizarse, hacía 3 años que Finlandia no podía pagar su sistema de bienestar y estaba tomando deuda en el mercado internacional. Estamos. En un momento determinado pasaron 3 años tomando deuda y empezaron a ponerse al rojo vivo los números fiscales de Finlandia. Entonces, ¿qué hicieron en Finlandia? El gobierno tuvo que tomar algunas medidas que la verdad que a nosotros nos parecerían súper tibias de acomodar un poco, por ejemplo, la edad jubilatoria, que allá están con una expectativa de vida altísima, con un sistema de salud, la pasaron, yo qué sé, 2 años más, para tratar de equilibrar los sistemas de bienestar y recortar algunos beneficios en el margen, y se armó un lío bárbaro porque obviamente la gente no quería. Seguro. Y yo ahí me di cuenta, evidentemente nadie puede calificar al gobierno finés o finlandés como un gobierno ajustador, sería ridículo, no tendríamos autoridad, yo creo que no existe argentino que tenga autoridad moral para acusar a un gobierno escandinavo de ajustador, si son el paradigma del modelo de bienestar. Pero evidentemente hay algún punto donde los sueños chocan con las realidades. Y yo sentí en ese momento que si chocó en Finlandia, ¿qué pasa con nuestras realidades? Porque nosotros venimos con nuestra gente hace 30 o 40 años que tiene frustraciones muy grandes, que andamos a los tumbos, sí, sí, que no crecemos, yo diría 100 años para ser un poquito más justo, digamos. Y la verdad que me parece que en este momento nosotros va a ser inevitable que pasemos por un proceso como el que usted decía, donde tengamos que pasar en blanco sobre negro y digamos, la productividad de nuestro trabajo, nuestro sistema productivo, ¿para cuánto bienestar alcanza? Nos quedan 30 segundos y yo estaría ¿qué preguntas? Una hora más charlando con usted, yo creo que Jorge también, y creo que nos debemos otra charla. Mire, yo les pido por favor, porque además les tengo que pedir disculpas y a la audiencia, yo estuve un poquito retrasado hoy, pero quiero ponerme a disposición de ustedes y de la gente, con el granito de arena, muchas veces puede ser un granito de arena fina, aunque sea, o de azúcar impalpable, que uno puede poner para que podamos entender mejor las cosas. Nos queda el PJ. Nos queda la economía futuro, bueno, que ya más o menos dimos un panorama. Santiago Montoya tiene un equilibrio con esto, ¿no? Porque, bueno, hubo elogios para la visita de Obama, para la actitud del Senado votando el tema de holdouts, habló muy bien de Pichetto. Entonces digo, me pregunto, ¿no? Brevemente, ¿qué es ser oposición hoy en día? Es otra de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero estar en la oposición o en el peronismo que tenga chances de futuro. Y creo que o el peronismo da un vuelco hacia el futuro, interpretando el verdadero liderazgo de Perón, que era ir por delante de los tiempos. No nos olvidemos que hablamos de un hombre que le marcó a toda la clase política mundial, por ejemplo, los temas ambientales del protocolo de Kioto, los marcó él en el 71 con su famoso paper, y así lo hizo siempre, se adelantó a los tiempos. Si el peronismo no se adelanta a los tiempos, me parece que vamos a hablar de dos peronismos, el peronismo que es oposición por ser oposición, y el peronismo que puede ser alternativa de gobierno. Los tiempos se nos agotaron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Vamos a vender y cuando volvamos, Jorge con otra nota.